Tenemos ahora, hermanos, nuevamente la lectura bíblica que se encuentra en Efesios 5. Efesios 5 del versículo 21 al 33. Dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Palabra de Dios. A continuación, hermanos, tenemos el mensaje de la palabra a cargo del presbítero Elías Gómez García, con el tema ¿quién tiene el control? Buenas tardes, estimados hermanos. Alabamos el nombre de nuestro Dios porque nos permite continuar con lo que es esta semana del hogar cristiano con el tema la familia. Y el día de hoy es invitar juntos, ¿verdad?, a considerar la palabra bajo el tema ¿quién tiene el control? Y eso está basado en el libro de Efesios, capítulo número 5, los versos 21 al 33. Y en especial también estaré aludiendo a algunas relaciones como las de los padres para con los hijos, y en cuestiones también laborales, como lo va a señalar los versos 5 al 9. ¿Quién tiene el control en la familia? Yo creo que esta es una cuestión que a veces es causa de disensión, de distanciamiento, a veces hasta ruptura y desquebrajamiento muchas veces de muchos hogares en cuestiones de hogar, pero también en cuestiones matrimoniales. En las relaciones también para con unos de uno para con otros en muchos ámbitos. Así que el día de hoy es poder hacer una distinción también entre tener el control y ser controlador o controladora. A veces no es problema tener control de ciertas situaciones, el problema es cuando ya eso se convierte en una obsesión de ser una persona controladora. Bien, ¿quién tiene el control en la familia entonces? Indistintamente, ¿verdad?, de que cada uno de nosotros sepa asumir roles, porque de esto se basa o depende de que existan familias funcionales, familias integradas, ¿sí? Y poder erradicar o combatir todo aquello que el día de hoy se está hablando de familias distorsionadas, disfuncionales o de desintegración familiar. Bueno, el texto de la Escritura nos va a marcar pautas, ¿verdad?, para poder darnos la perspectiva bíblica en cuanto a quién debe tener el control. El hombre de la casa, la reina del hogar, los hijos emperadores, aquellos que se le debe rendir toda pleitesía y que esos hogares muchas veces giran en torno a los hijos o a veces giran en torno al padre, en torno a la madre. Bueno, ¿quién debe tener el control? Bueno, el texto de la Escritura también nos va a dar pauta para buscar entendimientos.
que tanto el hombre como la mujer, ambos, están limitados para expresar un amor perfecto. Esto debido a la caída en pecado. Y se necesita recrearse en el amor de Dios para amar como Dios ama. De igual manera, todo matrimonio seguramente hace su mejor esfuerzo para mantenerse unido, mas a pesar de ello, siempre se queda a deber. Siempre habrá insatisfacción, siempre habrá quejas, que tú hiciste, que no hiciste, que dijiste, que no cumpliste. Bueno, todas estas situaciones se dan en el marco matrimonial. Así que el único perfecto y el que llena y completa todo siempre será la persona del Señor Jesucristo, el cual ama de manera incondicional y de manera perfecta. Pero de igual manera, otro entendimiento es que todo miembro de la familia o de familia ciertamente es una parte esencial de la misma, mas sin embargo, sin el amor de Dios, se pensará y se actuará de manera aislada y de manera egoísta. Así que teniendo estos entendidos, ¿qué es aquello que no debemos pasar por alto en la vida? En cuanto a las relaciones matrimoniales y en sí las relaciones familiares, bueno, que tanto la familia como el matrimonio tienen ahora sí que tienen su base en un diseño divino. Por lo que se debe analizar cómo se está viviendo o se está rigiendo la dinámica matrimonial o familiar. Si éstas se están dando en base a criterios meramente humanos, filosóficos, ideológicos, o si se están dando en base a la manera de Dios, quien verdaderamente tiene la patente en sus manos. Es decir, el matrimonio y la familia están hechos conforme al diseño de Dios. A la luz de este relato de la palabra de nuestro Dios en el libro de Efesios 5, especialmente, ¿verdad? Este pasaje nos presenta al modelo de modelos, el amor perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Bien, a la luz de este modelo, este ejemplo perfecto a seguir, tanto en la vida diaria, en la vida familiar, en la vida matrimonial y en la manera como hemos de relacionarnos con los demás, el Señor Jesucristo marca esta pauta. Dice Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Esto que Pablo reitera en esta carta de Efesios, es verdad, se afirma o se ratifica en la relación especialmente, verdad, que Dios tiene en Cristo para con su iglesia. El verso 25 señala y se da este precedente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se reitera el mismo patrón o el mismo principio de ese amor incondicional y perfecto de la persona del Señor Jesucristo para con los suyos, en especial para con su iglesia. Verso 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La sustenta y la cuida, así como Cristo a la iglesia. En un sentido general, ¿verdad? En referencia a lo que Pablo dice en la carta de Gálatas 2:20, que sin duda muchos de nosotros tenemos presente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, este principio, este patrón en cuanto a cómo es la dinámica de Cristo para con su iglesia y todo cuanto Él ha hecho y sigue haciendo y hará en esa relación tan viva y real que existe entre Jesús y la iglesia.
Ahora, es menester tener este ejemplo perfecto, seguirlo en la vida y en cada una de nuestras relaciones, porque sólo así podremos cumplir cabalmente cada uno de los roles que nos corresponde llevar a cabo, los roles de vida que tenemos que ejercer, ya sea el papel de esposo, de esposa, de hijo. En ese sentido, ¿verdad? Vivir como el cuerpo de Cristo que somos también. Ahora, de lo cual en este caso en este relato de la palabra de nuestro Dios, se abunda en cuanto a lo que es la relación matrimonial, la cual es comparada con lo que Cristo o con la que Cristo tiene para con su iglesia. Especialmente los versos número 22 al verso número 33 se reitera en un sentido general lo siguiente. Dice que la Escritura, Cristo ama a la iglesia de manera incondicional y perfecta. La ama porque es su cuerpo. La ama y se entregó por ella. La ama a pesar de sus faltas. La ama por lo cual la está purificando y santificando. Y la ama y como consecuencia dice la sustenta y la cuida. Entonces, es así este precedente tan amplio, ¿verdad? En cuanto a el amor que debe existir entre parejas, entre el marido y la mujer. Especialmente el verso 33 dice, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bajo el antecedente, yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, en Jesucristo y en la manera como ama de manera incondicional y perfecta a su iglesia, ahí está el precedente de cómo el esposo y cómo la esposa se deben de relacionar y vivir en esa unidad, que implica respeto, cuidado, protección, provisión y todo lo que la palabra de Dios nos pone como antecedente, ¿verdad? Ahora, la pregunta está allí. ¿Quién debe tener el control? ¿El jefe de familia, la reina del hogar o los hijos? ¿Quién? El texto de la Escritura nos va a hablar entonces de que el verso 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Porque de lo contrario, ¿verdad?, ha de prevalecer o ha de haber la lucha de poder. Muchos matrimonios, muchos hogares están en pugna o están en guerra para ver quién prevalece. O el hecho, ¿verdad?, de querer prevalecer el uno sobre el otro. Y el precedente bíblico, el principio rector bíblico es este: someteos unos a otros en el temor de Dios. Tanto las casadas como los casados, como los hijos, como los padres, como los empleados. Si hemos de luchar a la luz de lo que la palabra de Dios nos presenta, entonces no aboga por una lucha de poder, por estar en guerra o por ver quién es más fuerte o quién es más débil. ¿Sí? El texto bíblico, recuerden que se tiene como antecedente el libro de Romanos 14. Si hubiera alguna situación, ¿verdad?, donde uno es más fuerte que el otro, la Biblia dice que no prevalezca el uno para con el otro. No es el interés bíblico. Antes bien, el precedente es así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios Padre. Romanos 14:1, Romanos 15:1 y 15:7. Porque el texto de la Biblia nos va a hablar que si hemos de luchar, que sea con todo aquello que nos aleje o que nos prive de llevar una relación correcta con Dios y también con nuestro prójimo, en especial con nuestros seres queridos. Eso del rival más fuerte o del rival más débil, o bien la voluntad de quien ha de prevalecer, debe ser cambiado, debe ser transformado, renovado por
todo aquello, ¿verdad?, que nos conlleve a una vida en el temor de Dios. Todo esto debido a que la dinámica bíblica es diferente. En la dinámica establecida por las Escrituras en cuanto a las relaciones humanas y para con unos con los otros, no estriba o no se trata de que gane el más fuerte o el mejor, porque no es una lucha, no es una guerra. O tampoco es esa cuestión de quién es el mandamás en la relación. La verdad bíblica es que no tenemos control alguno, ¿sí? Y el texto de la Escritura siempre ha abogado por un dominio propio, por buscar esa llenura del Espíritu Santo para buscar y de llevar una vida que verdaderamente agrade al Señor. Así que no tenemos control alguno. El que debe tener siempre control debe ser el Señor. Sí, que así sea entonces, para que de esta manera rindamos todas nuestras relaciones al Señor. Y de esta manera podamos vivir en su temor y en su amor. El precepto bíblico así lo establece, ¿verdad? Si hemos de someternos unos a otros, que sea en el temor de Dios, para que de esta manera haya una vida de respeto, una vida de provisión y de protección. Bueno, es como se nos presenta en este relato de Efesios 5 y parte del capítulo 6, en especial los esposos. Para las esposas dice el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Verso 25, los maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Las relaciones entre padres e hijos. En cuanto a los hijos, 6.1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Para los padres, verso 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En cuanto a las relaciones sociales o laborales especialmente, 6.5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Verso 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Y el patrón bíblico que se sigue es que todo debe ser como al Señor, en el Señor, para con el Señor. Es decir, nuestro referente siempre debe estar, así como la iglesia está sujeta a Cristo, aprendamos, ¿verdad?, a vivir en obediencia, sujeción, siempre en el temor de Dios. Es muy cierto. La mayoría de los esposos y de los padres cometen errores en cuanto a relacionarse sabiamente. Muchas veces ejercen autoridad, pero muchas veces son autoritarios. Muchas veces buscan tener el control, pero en otras ocasiones en verdad son controladores o controladoras. Y no solo las esposas, los esposos, muchas veces los hijos también son los que rigen la dinámica familiar. Hay hijos que en verdad son el centro o el núcleo, dejan de ser los padres y sustituyen la autoridad paterna o la autoridad materna para que de esta manera, ¿verdad?, ellos sean el centro del hogar. Ahora, así que el texto de la Escritura nos señala pues que sin duda muchos trabajan en establecer bases que mejoren sus relaciones. Ahora, si has de tener como punto de referencia, en este caso a las tres divinas personas, al Padre Celestial, quien nos ama a pesar de nuestra pecaminosidad. Aquí hay el precedente bíblico, es así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo.
De esa manera nosotros hemos de aprender también a relacionarnos y a perdonarnos y a soportarnos los unos para con los otros. O al Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien hace siempre lo que agrada al Padre. No sea como yo quiero, sino como tu Padre, que se haga tu voluntad. Ese ejemplo supremo de obediencia de Jesucristo en su estado, ¿verdad?, como de humillación y tomando forma de siervo. Siempre demostró esa obediencia y esa dependencia del Padre. Y de igual manera, como punto de referencia, el Espíritu Santo, quien es el que produce el fruto deseado o esperado que caracteriza una vida verdaderamente llevada en Dios. Y parte de ello, ¿verdad?, es el que produce en vosotros el dominio propio. Así que si hemos de pensar en familias transformadas, controladas por el Espíritu Santo, nutridas y renovadas por la palabra, y que viven en el temor de Dios, estas familias transformadas serán capaces entonces de enmendar el camino del error, porque sabemos que de una u otra manera nos equivocamos. No existen los padres perfectos ni los hijos perfectos, ni la esposa ni el esposo perfecto. Pero es menester recrearse y venir al Señor, porque solo Él nos puede enseñar a amar de una manera perfecta. Así que todas las familias transformadas y que son capaces de enmendar el camino del error se gestan en una vida de temor a Dios, en una vida de obediencia a Dios y en una vida de dependencia de Dios. ¿Y por qué en Dios y con Dios? Porque es el diseñador y sustentador de todo cuanto existe. Sabemos bien, ¿verdad?, que en la adoración celestial, Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que todo se debe a Dios, por lo tanto hemos de depender siempre de Él. Por lo que, si aún es posible corregir errores y faltas cometidas, no duden en hacerlo. Hágalo. La tarea de enmendar siempre es una tarea necesaria. ¿Y debido a qué? Bueno, debido a que existen relaciones fracturadas, que existen ya sean matrimoniales o familiares. Y que el pecado prevalece, ¿verdad? Y es necesario que así como Cristo nos perdonó, nosotros aprendamos a perdonarnos. Así como Cristo nos levantó, es necesario que aprendamos también a levantarnos los unos para con los otros. La obra de Cristo es la que se sobreenfatiza en este pasaje de la Escritura, la cual nos ha acercado para romper todo distanciamiento los unos a los otros. Sabemos bien, ¿verdad?, que es Jesús quien nos da el ejemplo supremo de lo que es amar incondicional y perfectamente. Jesús nos amó a pesar de nuestras faltas y en base a ello, ¿verdad?, nos va a instar a vivir una vida en Dios. Y esta vida en Dios, ¿verdad?, se va a caracterizar por andar en su temor y de esta manera someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Así que, como precedente para una vida verdaderamente en Dios, que no busca quién va a sobresalir más, quién va a sobresalir menos, quién es mejor o quién es peor, quién es el débil o quién es el fuerte. La Escritura nos habla de una complementariedad, de engranaje, de buscar el apoyarse el uno para con el otro. Así que este texto de la Escritura pues nos insta a llevar una vida renovada, transformada y en amor. Y quiero enfatizar entonces lo que este pasaje de la Escritura nos da como punto de referencia y que nos da la estabilidad, nos brindará la estabilidad del equilibrio que se requiere para que ambos reconozcamos nuestra necesidad de Dios
Y verdad, ciertamente hay aciertos y desaciertos. Y aquí no es quien tiene la culpa, quien hace más, quien hace menos. La relación que lleva aquí, verdad, es que sigamos el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, se nos insta a todos a llevar una vida renovada, ¿sí? Una vida renovada. Y quiero dar lectura a algunos versos de la palabra de nuestro Dios. El libro de Efesios, desde el capítulo 4, versos 17 al 24, va a instar, ¿verdad?, a llevar una vida en Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa vida renovada por Dios, pero también que es un reflejo de llevar una vida transformada. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En este mismo capítulo 4 del libro de Efesios, de los versos 25 al 32, se nos enseña lo siguiente. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Se precisa: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y se puntualiza también: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Una vida renovada, transformada y en amor. Verso 1 y 2 del capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que no se trata de quién es más o quién es menos, sino se trata de mostrar el poderío, la grandeza, el amor, la gracia que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. No es en nuestras fuerzas, es en el temor y en el amor de Dios que las relaciones serán sanadas, serán mejoradas, transformadas, bendecidas, vivificadas, vitalizadas en ese aspecto. Las relaciones entre esposos, las relaciones padres con hijos y las relaciones sociales que hemos de tener para con los demás. El precepto bíblico es que andemos en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Que nos sometamos unos a otros en el temor de Dios. Que si hemos de hacer algo, dice la Escritura, que lo hagamos como para el Señor, sabiendo que a Él servimos.
Dios en su gracia nos permita prevalecer entonces en estos preceptos bíblicos y nuestras relaciones sean bendecidas, transformadas y renovadas acorde a la voluntad de nuestro buen Dios. Así que hay mucho por hacer, sí, hay mucho por hacer. Si hay que corregir algo, hágalo. Y sobre todas las cosas, si no ha rendido su vida al Señor, primeramente, ¿verdad? Antes de rendirse a sus deseos, antes de rendirse a seguir viviendo con mal carácter, con mal genio, maldiciendo, en amargura, en resentimiento, es necesario rendir la vida al Señor. Y quienes ya hemos rendido la vida al Señor, vivir en su poder, vivir en su amor y sobre todas las cosas, ¿verdad?, acorde a sus enseñanzas. Y sobre todo buscando siempre la buena guía y dirección de su Santo Espíritu. De esta manera, las familias, los hogares, los matrimonios se estarán ajustando al diseño establecido por Dios, en el cual hay bendición. Y de esta manera, ¿verdad?, los hogares y las familias transformadas seguirán siendo de bendición, no solo al interior, buscando el bienestar para unos y para con otros, sino el bienestar también de otros. Familias bendecidas que también serán de bendición a la vida de otros. Que el Señor siga haciendo en los hogares y que los padres y los hijos, los esposos, ¿verdad?, siempre se recreen en el amor de Dios. Y de esta manera estemos aprendiendo a amar de manera perfecta. Como Cristo nos amó, dice la Escritura, es necesario que nos amemos los unos a los otros. Amén.